Este es mi conflicto de intereses. Trabajo en la Fundación Santa Fe y en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y bueno, el uso de estatinas en la prevención de preeclampsia es un tema que ha venido progresando en los últimos años y que llama muchísimo la atención cuando revisamos las revistas clásicas de obstetricia y ginecología del día a día y vemos que prácticamente en cada número aparece algún tipo de ensayo o de serie de casos o de revisión de tema acerca de este tópico. Y es claro y justificado, dicen los diferentes autores y grupos de trabajo al respecto de este tema, que cómo no investigar en prevención, en tratamiento y en predicción de la preeclampsia si tenemos unas estadísticas a nivel mundial importantes que en los países desarrollados hablan hasta del 8% de los embarazos, pero que conocemos en nuestro medio en algunas poblaciones que tienen alguna dificultad con los servicios de salud y que tienen alguna dificultad con el acceso y el control prenatal, que podían llegar a ser hasta del 14% la incidencia de preeclampsia, como lo es en algunas zonas de nuestro país. Y esto genera una alta morbilidad y mortalidad materna y perinatal que nos lleva básicamente a dos grupos importantes de problemas que son la prematurez, con lo que significa los costos tanto económicos como de vida y de calidad de vida de estos pacientes prematuros que claramente sabemos que tienen unos hándicaps que en la vida después de salir de la unidad neonatal y terminar su actividad infantil y ser adultos desarrollan una gran cantidad de patologías y todo lo que deja la secuela de la preeclampsia en la mujer adulta con lo que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares maternas del adulto. Entonces, está justificado hacer predicción y predicción de preeclampsia y también este boom que ha habido de la aspirina desde los estudios de la Fetal Medicine Foundation y de otros grupos de trabajo que han publicado seriamente sobre la aspirina a bajas dosis, también han venido impulsando otro tema que es el tema de la estatina como algún medicamento que tiene alguna implicación en todo este tema fisiopatológico de la preeclampsia. Y es que tiene una implicación fisiopatológica porque cuando uno revisa bien el tema se sorprende de la similitud en la cascada de eventos fisiopatológicos que presenta la preeclampsia y que presenta la alteración arterioesclerótica o la hiperlipidemia o el daño vascular endotelial de la paciente con hipertensión crónica, con cardiopatía isquémica y con cualquier enfermedad cardiovascular que sea originada por el trastorno de los lípidos. Entonces, se ha llegado a decir ya por los diferentes grupos que en los últimos 5 años están publicando en esto, que el factor de riesgo cardiovascular en la enfermedad del adulto, que se considera la preeclampsia como generador de ese factor de riesgo, ya lo estamos tratando de discutir que no sea como lo dice el editorial de la revista Blanca de hace unos 2 meses, ¿será que la preeclampsia es el villano o es de pronto una patología que ha sido injustamente catalogada como la iniciadora y es el resultado de una enfermedad cardiovascular que una madre tiene previa a su gestación? Eso es lo que se está tratando de identificar actualmente. ¿Por qué las estatinas sirven en preeclampsia o por qué se está diciendo actualmente que pueden servir para preeclampsia? Y entonces vamos a el concepto de daño endotelial, en donde a partir de una lesión vascular endotelial y de una inflamación crónica con una liberación de unos mediadores moleculares que nosotros conocemos por la descripción de la cascada de mediadores angiogénicos, proangiogénicos, antiangiogénicos y interleuquinas
favorecedoras de la respuesta inflamatoria y interleuquinas que controlan la respuesta inflamatoria, llegamos a unas características fisiopatológicas muy similares entre la enfermedad arteriosclerótica, la enfermedad cardiovascular de origen de exceso de lípidos y la preeclampsia, que se ha establecido como una asociación que puede generar más del doble del riesgo para una hipertensión crónica futura en la paciente, una enfermedad cardíaca isquémica y un accidente cerebrovascular mucho más frecuente. Y es que las diferentes publicaciones coinciden en mencionar que la paciente que presenta una preeclampsia no severa tiene un riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular con un RR de 2, pero si es severa, ya el RR es de 5.4. Y para riesgos de muerte, la enfermedad cardiovascular puede presentarse con un riesgo relativo de 2.1 en pacientes con preeclampsia a término, pero puede llegar a ser del 9.5 con pacientes que tienen una preeclampsia antes de la semana 34, que nosotros la conocemos como preeclampsias lejanas del término. Entonces les mencionaba que esta relación de causalidad entre la alteración del metabolismo de los lípidos y de la preeclampsia, ya estamos dándole como la vuelta a la torta y estamos diciendo que tal vez la preeclampsia es una manifestación de una carga genética o de factores de riesgo, de hábitos que tiene la paciente previa a la gestación, que iba a desarrollar una enfermedad cardiovascular y que debuta una preeclampsia dentro de este tipo de pacientes, y no, al contrario, como siempre lo hemos conocido, que la paciente desafortunadamente presentó una preeclampsia severa y eso le marcó, le cambió el rumbo de su calidad de vida y de su estado de salud, y ahora va a tener una cantidad de riesgos de ahí para adelante que ya los hemos mencionado. Estamos en esa discusión y los diferentes grupos de trabajo en esta investigación todavía no han reportado muchos de los datos que tienen actualmente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? Recordarlo, pues es un inhibidor de la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Las estatinas, acordémonos que son de 3 grandes tipos de generaciones y potencias que van desde la primera hasta la tercera. La tercera es mucho más potente que la primera, que se dividen en hidrofílicas y lipofílicas, y claramente las hidrofílicas son mucho más, digamos, de un comportamiento más suave, más benigno, digámoslo así, y las lipofílicas son más agresivas, más potentes, y que estos medicamentos actúan a nivel del hepatocito. Y entonces, cuando estas estatinas ingresan al hepatocito, lo que hacen es, obviamente, inhibir la coenzima A reductasa, la hidroximetilglutaryl coenzima A, y a nivel del hepatocito, entonces disminuyen la expresión de los LDL y disminuyen los lípidos circulantes, generando entonces una protección cardiovascular primaria y secundaria por este hecho. ¿Qué es el efecto principal? Pues el efecto principal es la disminución de los lípidos y el control de la placa arteriosclerótica. Y hay un efecto bien interesante que está reportado en los estudios de no embarazadas en pacientes con enfermedad cardiovascular y con enfermedad arteriosclerótica severa, que es el efecto pleiotrópico, al cual se refiere que estas estatinas no solamente limitan la presencia de los lípidos en la sangre, sino que además intervienen en todos los mecanismos fisiopatológicos de obstrucción del vaso. Entonces intervienen en la estabilización de la placa, intervienen en la protección endotelial, en la disminución de la inflamación, en la disminución de la trombogénesis y disminuyen el estrés oxidativo modulando el óxido nítrico. Entonces, busca uno las publicaciones donde hablan de preeclampsia y la cascada de los eventos desafortunados fisiopatológicos que llevan a una preeclampsia con características de severidad o sin características de severidad, y se da uno cuenta que en donde hay
lo crítico, bueno, empezando por una mala invasión trofoblástica que todos conocemos y con una perfusión inadecuada desde la primera migración trofoblástica, se genera un desbalance antiangiogénico y angiogénico y un aumento de la inflamación por liberación de todos estos mediadores y el estrés oxidativo que estos mediadores causan. Y vemos que el resultado final es la preeclampsia clínica severa o no severa. Pero si vemos el mecanismo de acción de las estatinas, nos damos cuenta que las estatinas, por ese efecto de reducción de lípidos, por ese efecto pleiotrópico, en el sentido de que atacan la presentación de mediadores que son nocivos para el endotelio, que son nocivos como exagerada carga inflamatoria, que son nocivos porque alteran el metabolismo del óxido nítrico. Entonces las estatinas se meten es con el desbalance angiogénico y lo estabilizan, con el aumento de la inflamación y disminuyen las interleuquinas proinflamatorias, y con el estrés oxidativo disminuyendo la liberación de radicales libres. Y entonces, pues claro, rápidamente entendemos que estas estatinas, en el medio de una mala invasión trofoblástica donde se está generando todo este tema angiogénico, inflamatorio, con liberación de ácidos de radicales libres, puede ser de algún grado de utilidad. Y por eso entonces se ha generado toda una serie de investigaciones que vienen reportándose desde el 2015-2016, donde primero se analizó todos los estudios preclínicos, fase 1, que hacen que analicemos qué está pasando con este tipo de medicamentos, qué hace en los modelos animales, qué hace en los modelos in vitro y cómo lo podemos aplicar a los modelos in vivo en nuestras pacientes reales. Entonces ya hemos visto que las estatinas tienen una mejor actividad, generan una mejor actividad en las células trofoblásticas, disminuyen la trombosis y la generación de coágulos por las plaquetas, disminuyen la inflamación también interviniendo en los monocitos y en los macrófagos, mejoran el endotelio. Su salud endotelial está mejorada por la neovascularización y la función endotelial propiamente dicha, y el músculo liso tiene una menos vasoconstricción que mejora una perfusión que es necesaria para contrarrestar el evento preeclámpico que se está generando. Aparecen entonces varios estudios que son clínicos ya desde el 2017, 2020, 2021. Traigo dos para más o menos ejemplificar lo que es la prevención por estatinas. Entonces, este que está recientemente publicado hace 2 meses en la revista Blanca, habla de que se hace un estudio, un experimento clínico controlado, aleatorizado, multicéntrico, que trató de demostrar que la prevención por estatinas en pacientes que se encontraban entre las 12 y 16 semanas, haciendo una ejemplificación de lo que hizo el modelo de la fetal con la aspirina, y que tenían esas pacientes entre 12 y 16 semanas alto riesgo de preeclampsia, se les dio pravastatina 20 miligramos versus un placebo de una tableta al día, y que se llevó a estas pacientes desembarazadas hasta semana 35 y se les hizo seguimiento a estas pacientes durante todo su segundo trimestre, todo lo que pudieron lograr del tercer trimestre, el parto, el neonato y el lactante hasta los 6 meses, para encontrar cuál era el desenlace primario. El desenlace primario era saber qué seguridad materna y fetal existía durante el embarazo, midiendo unos parámetros farmacocinéticos de la pravastatina en el embarazo, en cordón umbilical y en sangre periférica materna. Y la tabla nos muestra que las características epidemiológicas de base de los dos grupos pues fueron muy similares, que los eventos adversos de esos dos grupos no tuvieron una diferencia significativa, es decir,
el grupo de estudio que tenía la pravastatina no generó una malformación o una alteración funcional fetal o una alteración hepática materna por haberse utilizado la pravastatina durante la gestación, porque recordemos que la pravastatina está considerada como una droga X en la gestación y FDA no ha dado hasta el día de hoy autorización para utilizarla en el embarazo. Entonces, encontramos que en ese estudio no hay diferencias significativas entre efectos adversos para el grupo control como para el grupo de estudio, y que los desenlaces secundarios interesantes se encontró que la presencia de preeclampsia en el grupo de estudio era muchísimo menor que en el grupo control, con una P significativa y un riesgo relativo bastante interesante de 0,22, y para la preeclampsia con características de severidad también fue una P significativa muy importante de 8 pacientes con el grupo de control contra 0 del grupo de tratamiento. No se encontraron algunas diferencias en otros desenlaces que se estudiaron, como el parto pretérmino o la diferencia de peso al nacer entre uno y otro grupo, pero aquí lo resaltable y lo más importante es que el estudio muestra que no hay diferencias entre los dos grupos en alteraciones fetales o maternas que compliquen la vida de cada uno de estos pacientes. El otro estudio bien interesante que también involucra prevención es el que se publicó también recientemente por el grupo de la Fetal Medicine en Londres, como coautor importante, director del estudio, el doctor Kipros, en donde ellos también hacen un experimento clínico aleatorizado controlado con placebo ciego para pravastatina de 20 miligramos versus placebo, pero ellos no lo utilizan entre 12 y 16 semanas, sino lo usan solamente entre 35 y 37 semanas, y les hacen un seguimiento a las pacientes hasta el parto, y miran los desenlaces del parto a cualquier edad gestacional, y el que más les llamaba la atención era qué pasaba con la preeclampsia, si se presentaba o no en este grupo de pacientes. Fueron 1.120 pacientes y alrededor de 550 para cada grupo. Y lo que reportan ellos es que no hubo en los desenlaces alguna diferencia entre preeclampsia y no preeclampsia, pero lo que sí reportaron claramente es que las pacientes que recibieron pravastatina no tuvieron ninguna alteración ni materna ni fetal por haber recibido el medicamento, ni en morfología, ni en pruebas químicas en sangre de cordón, ni en sangre materna periférica, ni en la bioquímica del recién nacido, ni del lactante hasta los 6 meses. Entonces, encontramos que es también un estudio que nos habla de seguridad, aunque el haberlo usado solamente 2 a 3 semanas, entre las 35 y 37 semanas, pues no nos permite hablar mucho de prevención, porque ya estábamos en un periodo cercano al parto a término que no nos podría ayudar mucho en ese sentido. Y estudios que hablen de tratamiento, también traje 2 que son bien interesantes. El que es publicado 2016 en el Journal of Clinical Investigation de un grupo inglés también, un grupo del Reino Unido en Londres, que habla de utilizar como coadyuvante a la terapia ya conocida para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es la aspirina a bajas dosis y las heparinas de bajo peso molecular. Hicieron 2 grupos, unas cohortes de 2 grupos, uno con 10 y otro con 11, y a uno les dieron solamente heparina y asa, y al otro le dieron heparina, asa y pravastatina, y miraron qué pasó al final de todo el desenlace de estas gestaciones, y se dieron cuenta que el grupo que tenía un tratamiento con pravastatina tenía una prolongación del embarazo de 8 a 9 semanas más, que tenían un desempeño de los Doppler de uterinas mejor que el del grupo que no lo recibió, que una disminución del parto pretérmino del 100% en el grupo de estudio, y una mejoría del peso fetal estimado de hasta 1.500 gramos en algunos pacientes, con unos mejores desempeños de los neonatos que pudieron ingresar a la unidad neonatal del grupo de estudio en la unidad de recién nacidos. Entonces,
Ellos hablan que cuando se adiciona la pravastatina a estas pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, pareciera que mejorará mucho toda esta cascada inflamatoria que produce el evento inmunológico que se presenta en esta patología. Y esta otra publicación que también habla de tratamiento, que es publicado en el British Journal, que también es de un grupo inglés del Reino Unido en Nottingham, habla también de un experimento clínico en donde también se usó pravastatina versus placebo y que las embarazadas que tenían preeclampsia desde las 24 hasta las 32 semanas empezaban a recibir como tratamiento la pravastatina a 40 miligramos y de ellas fueron 27 versus un grupo que no recibió la pravastatina sino el manejo usual que tenemos en la actualidad aprobado, 29 pacientes, y lo que ellos querían medir es que si esa pravastatina hacía algo en la tirosinasa 1 como factor antiangiogénico clave en la preeclampsia actual. Entonces se dieron cuenta que no cambiaba en este periodo de tiempo la tirosinasa 1, no había una diferencia en la prolongación del embarazo y de los otros desenlaces que querían revisar, pero también coinciden con todos los demás grupos que la seguridad de la estatina es muy clara en tanto para la sobrevida fetal y la sobrevida materna. Finalmente, la última revisión sistemática nos muestra que la pravastatina tiene una interesante presentación en estudios que son muy pocos, creo que son 13 series de casos y 11 cohortes en estudios humanos que mostraban que pareciera que tuviera una potencial uso adecuado para prevenir la preeclampsia y para prevenir los desenlaces negativos derivados de esta, pero que realmente se requieren de estudios de mucha mejor calidad para que podamos hablar de algo con mayor evidencia. Entonces, finalmente, las estatinas en el embarazo lo que hacen es mejorar mucho la placentación, tienen un paso trasplacentario que mejora también la cascada inflamatoria en el feto, es categoría X por FDA y su uso todavía no es recomendado, y en los animales, en todas las especialidades que las utilizan, ha habido siempre una muy buena desempeño en el manejo de los lípidos y de la cascada inflamatoria, y la recomendación actual en estos estudios es que se utilice la pravastatina a una dosis baja de 10 o 20 miligramos, aunque hay tabletas hasta de 40, y que esto genera en el embarazo cosas tan interesantes como mejorar de pronto las arterias uterinas, mejorar la presencia de restricción, las cifras de tensión arterial, la edad gestacional al parto, el peso fetal estimado y el ingreso a unidad de recién nacido. Como a modo de conclusión, tenemos que decir que esta nueva forma de ver la preeclampsia y de tratar la preeclampsia definitivamente ayudará, creemos que ayudará a la mejoría de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, que los efectos moleculares y clínicos son muy importantes tanto en la fisiopatología de los lípidos como en la fisiopatología de la preeclampsia, que la pravastatina en particular por ser no, hidrofílica y ser de baja dosis, de baja generación, nos da una seguridad extra y no nos estamos metiendo con pravastatinas de tercera generación y lipofílicas que tienen mucha más potencia y que todavía no tenemos claridad con los efectos que puede producir, y que con mejores estudios, mejores tamaños de muestra, mejores diseños metodológicos podemos tener alguna otra respuesta mucho más sólida en este respecto. Bueno, muchas gracias.